Agradezco la invitación, estimado Roger, y a la institución LP. Vamos a desarrollar Derecho Penal Parte Especial 2, Delitos contra la Administración Pública, en función a las preguntas ya expuestas, desarrolladas en los exámenes de la Junta Nacional de Justicia. Hemos organizado las preguntas en función a los delitos que mayormente preguntan en los exámenes. Vamos a apuntar un poco de materia teórica para poder comprender las respuestas. Voy a formular la pregunta. Voy a esperar de ustedes las respuestas. Me van a indicar en el grupal las respuestas y vamos a verificar por qué es la respuesta y cuál es el sustento respectivo. Bueno, de frente vamos al tema. Algunas preguntas de concepto general de los delitos contra la administración pública. A ver, primera pregunta. A nivel de la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema de Justicia, los delitos funcionariales, dentro de ellos los de corrupción de funcionarios, se trabajaban bajo la categoría, y se trabajan bajo la categoría jurídica de 4 alternativas. A, infracción del deber. B, dominio del autor. C, competencia institucional. O D, competencia por organización. Tomar en cuenta el detalle de la pregunta. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, nos dan un elemento condicional para las respuestas. A ver, veamos para ustedes, ¿cuál sería la alternativa correcta? A, B, C o D. Veamos, efectivamente es la respuesta A. Veamos qué dice el examen. La respuesta A es un examen del año 2021. Vamos a justificar la respuesta. Algunos me podrían decir, ¿y por qué no la C? Si también está relacionada con la infracción del deber. Por eso es que yo subrayé condicionante a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. Y diferentes fallos y acuerdos plenarios ya describen a los delitos funcionariales o delitos contra la administración pública cometidos por empleados públicos la modalidad del delito de infracción del deber. La C es una forma teórica desde el lado funcionalista de explicar un delito de infracción del deber. Más, ya que nos hablan de la doctrina jurisprudencial, debemos subrayar la A. La C todavía no por el momento, ¿no? Evidentemente, delito de dominio no corresponde a los delitos de infracción del deber y más aún el tema de la letra D. Y lo explico de la siguiente forma. A ver, en el ámbito de los delitos hay una clasificación a niveles sujeto-activo. Delito de dominio y delito de infracción de deber. La diferencia estriba en las exigencias especiales de un determinado tipo penal en el sujeto activo. Si solamente el tipo penal exige que el sujeto activo tenga dominio del hecho sin requerir características especiales, delito de dominio. Pero si el tipo penal exige además que el sujeto activo tenga una cualidad especial, esto es, infrinja un deber, delito de infracción de deber, muy asemejado a los delitos especiales. En la pregunta 1, la alternativa B decía delito de dominio de autor, o sea, delito de dominio. Pero sepamos y subrayemos bien que los delitos contra la administración pública cometidos por empleados públicos, sujeto activo especial, se está sujetando su interpretación a infringir un deber funcionarial. Por eso es un delito de infracción de deber. Pero vamos a dar mayores detalles a este tema. Sabemos bien que los delitos de infracción del deber se dividen en delitos propios e impropios. ¿Y cómo podemos saber cuándo es un delito propio o impropio? Si la descripción del tipo penal, voy a dar un resumen concreto de esta figura para entenderlo. Si te presentan un tipo penal básico, es un delito de infracción de deber propio. Si te presentan un delito de infracción de deber en un tipo agravado, es un delito de infracción de deber impropio. Rápidamente, tú tienes un tipo agravado cualificado por el sujeto activo, delito de infracción de deber impropio. Si tú tienes un tipo penal básico cualificado por el sujeto activo, delito de infracción de deber propio. La justificación dogmática. Cuando se fundamenta la pena en la infracción del deber, delito de infracción de deber propio. Cuando se
fundamenta la agravante de la pena en la infracción del deber, delito de infracción de deber impropio. Simple y llanamente de esa forma. Concepto dinámico para responder a los exámenes de la Junta Nacional de Justicia. No se olviden. Vamos entonces a la siguiente pregunta para seguir resolviendo este listado de preguntas. El anterior, doctor, Sí. estábamos mostrando lo que oficialmente, para que los colegas constaten que es una pregunta oficialmente tomada por la Junta Nacional de Justicia en el año 2021. Y ahí está la respuesta subrayada con negrito, lo cual coincide con lo que hemos explicado y hemos subrayado, ¿no? Así es. Pasemos a la siguiente pregunta teórica, respecto de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos. ¿Es correcto que? Vamos a encontrar una afirmación positiva. El autor puede ser cualquier persona. Ojo, recuerden la teoría que hemos dicho. El autor es quien ejerce el dominio de la situación fáctica vinculada a la comisión del delito. Se restringe el círculo de autores, pero se acepta la participación del extraneus, o la alternativa D. Tanto el extraneus como el intraneus deben ser garantes del deber infringido. ¿Qué alternativa marcan ustedes? A ver, bueno, estamos viendo. A ver, veamos si es la C. Efectivamente, es la letra C. Verifiquemos el examen de la Junta Nacional de Justicia. Una pregunta del año 2021. Efectivamente, se indica la letra C. Se restringe el círculo de autores, pero se acepta la participación del extraneus. Para algunos que tienen inquietud en la fundamentación de esta pregunta, vamos más allá del esquema. Cuando hacemos esta división, hemos indicado que los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos son delitos de infracción de deber. No son delitos de dominio. Por consiguiente, la alternativa A describe sin dudar un delito de dominio. El autor puede ser cualquier persona. La alternativa B prácticamente es una oración sinónima. El autor es quien ejerce el dominio de la situación fáctica vinculada a la comisión del delito. Te quedaría la alternativa C y D. La D indica, tanto el extraneus como el intraneus deben ser garantes del deber infringido. En otras palabras, generalidad total de la autoría en un delito de dominio. No hay distinción. La letra C te dice, se restringe el círculo de autores, pero se acepta la participación del extraneus. Tesis de la unidad de imputación en el título de participación. Lo vamos a explicar a continuación. Cuando se habla del delito de infracción de deber propio o impropio, el sujeto activo evidentemente es un sujeto activo especial funcionarial. Ese es el autor. El autor de un delito de infracción de deber es un sujeto activo especial, llamado intraneus. Intraneus. A nivel de autoría, tiene que ser el autor un intraneus. En los delitos de dominio no interesa si el sujeto activo es intraneus o extraneus, no interesa. A nivel de participación, no se tienen las mismas reglas que la autoría en un delito de infracción de deber. En la participación, evidentemente, por el título de unidad dentro de este delito, el partícipe puede ser un intraneus o un extraneus. Un intraneus o un extraneus. Entonces, en resumen, si estoy ante un delito de infracción de deber, delito funcionarial, el sujeto activo se restringe, solamente se acepta a intraneus, pero en la participación se amplía y se acepta los extraneus. Respecto a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, ¿es correcto que se restringe el círculo de autores? Sí, efectivamente, solo intraneus. Pero se acepta la participación del extraneo, efectivamente, bajo la tesis de la unidad de imputación. Y como les he indicado, la respuesta coincide con la pregunta también que se ha dado en el examen de la Junta Nacional de Justicia el año 2021. Pasamos a la siguiente pregunta. Pero ahora enfocados
en torno a los delitos de peculado. Previamente, acá hay un caso que voy a dar lectura y que nos servirá para responder algunas preguntas sobre delito de peculado, que evidentemente es un delito de infracción de deber. Se le atribuye a Violeta haber colaborado a fin que Hernán, como titular de la oficina de la OCIFAP, teniendo la función de administración y custodia de fondos para pagos en efectivo, se apropie de 65.614.50 soles, a través de gastos por consumo, abarrotes y boletas falsificadas. Una entidad pública de la FAP, ¿no? De acuerdo con la directiva FAP 170-31 y la directiva 173, fue la encargada, la señora Violeta, para los pagos en efectivos. Asimismo, custodiaba y entregaba dinero para gastos, elaboraba la rendición de cuentas del fondo para los gastos en efectivo. Se describen las facultades de este empleado público. De otro lado, conforme a la directiva FAP 170-31, numeral 8, literal A, punto 6, y la directiva 170 del 31 de agosto del 2022, fue la encargada de la custodia y la rendición de cuentas de dichos fondos para el pago en efectivo por el periodo de la imputación. Violeta viene siendo procesada como cómplice primaria del delito de peculado doloso agravado. Ella, que se encargaba de administrar y custodiar los fondos de una entidad pública de la FAP, le vienen procesando por complicidad primaria en el delito de peculado doloso agravado. Un mapa fáctico, una introducción casuística para resolver las siguientes preguntas teóricas. Primera pregunta: los elementos que caracterizan la categoría del cómplice primario en el delito de peculado son: alternativa A, la intensidad objetiva del aporte al delito y el momento en que éste se realiza, teniendo como base este segundo supuesto. La colaboración propia de una complicidad primaria se da en la fase preparatoria del hecho delictivo. Alternativa B, la intensidad subjetiva del aporte al delito y el momento en que éste realiza, teniendo como base este segundo supuesto. La colaboración propia de una complicidad primaria se da en la fase preparatoria del hecho delictivo. Alternativa C, la intensidad objetiva del aporte al delito y el momento en que éste se realiza, teniendo como base el segundo supuesto. La colaboración propia en la complicidad primaria se da en cualquier fase ejecutiva del hecho delictivo. Y la última, la alternativa D, la intensidad subjetiva del aporte al delito y el momento en que éste se realiza, teniendo como base el segundo supuesto. La colaboración propia de la complicidad primaria se da en cualquier fase ejecutiva del hecho delictivo. ¿Qué alternativa marcarían ustedes? Vamos a ver qué respuesta. Uno ha dicho la alternativa A y creo que hay algunos que han señalado alternativa C, ¿no? Vamos a ver la respuesta. Alternativa A. La intensidad objetiva del aporte al delito en el momento que éste se realiza, teniendo como base este segundo supuesto. El momento de la realización del aporte, que es, según esta alternativa, la colaboración propia de una complicidad primaria se da en fase preparatoria. En la alternativa C, la diferencia es que dice en cualquier fase ejecutiva, pero no dice la fase preparatoria. Y estamos hablando de la complicidad primaria, o también complicidad necesaria. Vamos a ver cuál ha sido la respuesta en el examen de la Junta Nacional de Justicia del año 2024, el año pasado. La alternativa A. Ahora vamos a justificar por qué es la alternativa A. Y también me gustaría responder el comentario de uno de los colegas que hemos tomado lectura. En los delitos de infracción de deber o delitos especiales, también algunos lo llaman, hemos señalado que el autor solamente puede ser un intraneus, un sujeto activo cualificado, por su vinculación con la administración pública, obviamente. A nivel de participación, ustedes saben bien, porque le hemos explicado también, que el ámbito de interventores es amplio. No solo se permite intraneus, porque perfectamente también puede ser intraneus. Lo que se necesita son también aquí extraneus, personas que están desvinculadas al deber especial que se va a infringir para cometer el delito. No hay duda que aquí ingresa intraneus y extraneus. Con la tesis de la unidad de participación, cabe esta imputación a nivel de participación,
con la tesis de la ruptura de la imputación, solo se permite intraneus a nivel de participación. Pero esa tesis ya fue desfasada, la Corte Suprema en diferentes fallos y con acuerdos plenarios ha asumido la tesis de la unidad de la imputación, lo que permite la imputación a los extraneus. Ahora bien, ¿cuántas formas de participación se desarrollan en la teoría del delito y está previsto en el Código Penal? Dos formas de participación: la complicidad y la instigación o inducción. ¿Y cómo se diferencian estas formas de participación? La complicidad no es más que la intensidad objetiva, el aporte objetivo, la contribución netamente materialista, aunque también algunos hablan de una contribución psicológica, en la realización del delito. La complicidad se caracteriza por esa aportación material concreta u objetiva. Por consiguiente, cuando la pregunta te habla de complicidad, evidentemente tenemos que encontrar la característica de la intensidad objetiva del aporte. Y eso es la letra A y la letra C. La intensidad subjetiva del aporte tiene que ver con la instigación, porque en la instigación o en la inducción se va a formar, se va a crear, se va a desarrollar el dolo del delito. En este caso, el dolo del peculado. El instigador va a convencer a ese empleado público a cometer la apropiación de un bien público. Y solamente eso. La intensidad del aporte del instigador es subjetivo, porque forma subjetivamente la intención de cometer el delito del peculado. Por consiguiente, la letra B y la letra D están relacionadas a la instigación, lo que no es objeto de la pregunta. Me hablan de complicidad. Quedaría la alternativa A y la alternativa C. Hay un elemento estructural que define las alternativas y depende del tipo de complicidad. Ustedes saben, nos vamos a refrescar los conocimientos, que hay dos formas de complicidad: la complicidad primaria y la complicidad secundaria, o complicidad necesaria o no necesaria. Y eso se determina en función a la esencialidad o la importancia del aporte para lograr la consumación del delito. Entonces, el aporte objetivo que realice el partícipe para la consumación de la apropiación de los bienes públicos debe ser relevante, esencial, contundente, sin el cual, si no se da ese aporte, no se puede consumar el peculado. Pero ambas alternativas no se enfocan en la esencialidad del aporte. Se entiende que es esencial. Se enfoca en el momento en que se debe realizar el aporte. Y por teoría sabemos muy bien que en complicidad primaria solo cabe efectuar aportes esenciales durante la fase preparatoria. Porque en la fase preparatoria, ya en el ámbito del iter criminis, el sujeto activo va a buscar, va a encontrar los medios o instrumentos relevantes para lograr la consumación del delito. Eso se llama fase preparatoria o actos preparatorios. Y el aporte esencial que debe ejecutar el cómplice primario siempre será en una fase preparatoria, por lo común en la mayoría de los casos. Algunos me dirán, estimado doctor, pero en teoría también se dice que se puede dar el aporte esencial durante la ejecución del delito. Sí, efectivamente. Pero lo que pasa con la alternativa C es que me limita el aporte durante la fase ejecutiva. Si esta alternativa hubiera tenido fase preparatoria y ejecutiva, yo no marcaría esta, marcaría esta. Pero lo esencial de una complicidad es que el aporte nazca, se desarrolle en una fase preparatoria. Por eso es que esta alternativa es más acorde a una descripción de complicidad primaria, antes que la letra C. No se olviden, en complicidad primaria, para la Junta Nacional de Justicia y para mayor parte de la doctrina,
el aporte esencial se desarrolla durante la fase o durante los actos preparatorios del delito. Ese es el momento de la ejecución o de la realización de la conducta de un cómplice primario. Seguimos. Pasemos a otra pregunta. En los delitos de peculado, se exige que el agente actúe con un animus lucrandi, animus appropiandi, animus rem sibi habendi, o no se exige ningún animus en especial. ¿Qué responden ustedes? A ver. Verifiquemos entonces la alternativa. El animus rem sibi habendi. Vamos a ver cuál ha sido la respuesta. Es una pregunta del examen de la Junta Nacional de Justicia. Animus rem sibi habendi. Una pregunta del año pasado, de un examen de la Junta Nacional de Justicia. Miren, importante tomar en cuenta esta línea doctrinal que se está asumiendo en los exámenes que ustedes van a desarrollar. Y vamos a explicar por qué hay gente que ha puesto animus appropiandi y el animus rem sibi habendi. Y uno me dirán, oye, pero se trata de sinónimos. ¿Por qué esa diferenciación? En realidad, el peculado, delito, uno de los delitos insignia, de los delitos contra la administración pública, es el peculado. Y como otros delitos, el peculado tiene componentes propios de una apropiación ilícita. Es la apropiación ilícita de los delitos contra la administración pública que efectivamente se queda en su estructura típica, y en este caso su estructura subjetiva, elementos como el rem sibi habendi. ¿Qué significa el animus rem sibi habendi? La intención de apropiarse y no cumplir con los roles o exigencias previamente establecidos. Pero no es lo mismo que la apropiandi. En realidad esta terminología no se estila a emplear en la doctrina. Ustedes revisan cualquier libro de delitos contra la administración pública nacionales o extranjeros, en especial los colombianos, donde hemos tenido mucha fuente doctrinal para estructurar este tipo de delitos, y por qué no decirlo, hasta la jurisprudencia. Hay acuerdos plenarios que ustedes también pueden descargar del Código Penal LP por el Acuerdo Plenario 7-2019, el Acuerdo Plenario 4-2005, que describen este animus. Pero ustedes me dirán, ¿y en qué parte del Código se puede advertir este elemento estructural subjetivo? Efectivamente, el artículo 387, cuando habla de la apropiación para sí o para otro, esa terminología legal describe el tradicional animus del rem sibi habendi, apropiarse y no ejercer el bien conforme a lo previamente entregado. No olvidarse de este animus y no confundirlo con este animus, que ustedes no lo van a encontrar en la doctrina ni en la jurisprudencia. Bueno, pasemos, pero previamente algunos también me pueden decir, ¿y el animus lucrandi? A ver, el animus lucrandi es un animus enfocado a figuras penales como el hurto o el robo. Apoderamiento, no apropiación. ¿Qué diferencia hay entre un apoderamiento y una apropiación? Sencillamente, en una descripción previa al delito. En la apropiación, uno recibe el bien público de manera lícita, regular, pero se convierte en delictiva cuando ese bien que se recibe previamente de manera lícita lo usas en contra de lo previamente establecido o lo que la ley determina cómo usarse el bien. Eso es apropiarse. O no lo devuelves en un tiempo determinado que te exigen. El apoderamiento, recibes el bien de manera ilícita. Ilícita. Por eso el hurto, la sustracción indebida. Por eso el robo, la sustracción mediante violencia o amenaza. Esa es la gran diferencia entre un apoderamiento y una apropiación. Peculado tiene algunas estructuras propias de una apropiación ilícita, no de un robo, de un hurto, que es apoderamiento. Subrayen esta diferenciación. ¿Y por qué hago esto? Porque el animus lucrandi es un elemento subjetivo propio de los delitos
de apoderamiento, de hurto y robo, no el animus res vivendi, que es un elemento subjetivo común en los delitos de apropiación ilícita, cuya estructura se asemeja al peculado en todas sus modalidades. Pasemos a ver a la siguiente pregunta. Acá hay un caso. Con fecha 10 de junio del 2024, Juan fue condenado por el delito de peculado por apropiación, por el hecho acaecido el 30 de abril del 2021, cuando, quebrantando sus deberes de lealtad y probidad, dispuso del dinero que estaba bajo su administración para fines particulares. Interesante. Este tipo de conductas perjudicó en gran medida a la entidad estatal, pues el dinero estaba destinado para los fines asistenciales y programas de apoyo social. Se está describiendo la calidad especial del bien público apropiado. Al respecto, la defensa técnica de Juan, a quien le han condenado, un empleado público, ha señalado que de ser condenado no podría imponérsele una pena de inhabilitación, puesto lo que finalmente se vulnera en este delito es el patrimonio estatal, mas no así el correcto deber de la gestión funcionarial, debida administración. Esa es la posición de la defensa, que se describe en este caso. No obstante, la Fiscalía ha sostenido que además nos encontramos ante una circunstancia cualificada agravada del artículo 46A del Código Penal, es decir, la agravante por la condición del sujeto activo. Acá hay datos importantes que hay que subrayar antes de resolver las preguntas. Es un caso de peculado por apropiación, una persona condenada por este delito que se le impone una pena de inhabilitación, ¿no?, en función al 46A como lo formula la Fiscalía, y la defensa subraya que este delito es un delito contra el patrimonio estatal, pero no tiene que ver nada el aspecto funcionarial, el quebrantamiento de un deber funcionarial como es el de la gestión. Solo es patrimonio estatal. Eso dice la defensa. Vamos a ver las preguntas. Pregunta número 5. Sobre el bien jurídico protegido en el delito de peculado, conforme al Acuerdo Plenario 7/2019, las siguientes alternativas. A. Se trata de la no lesividad de intereses patrimoniales de la administración pública, así como la evitación del abuso del poder del funcionario o servidor público que no debe quebrantar los deberes de lealtad y probidad, por tratarse de un delito pluriofensivo. Alternativa B. Se trata de una evitación del abuso del poder del funcionario o servidor público que no debe quebrantar los deberes de lealtad y probidad, por tratarse de un delito pluriofensivo. Alternativa C. Se trata de una evitación del abuso del poder del funcionario o servidor público que no debe quebrantar los deberes de lealtad y probidad por tratarse de un delito supraindividual. Y alternativa D. Se trata de la no lesividad de intereses patrimoniales de la administración pública, así como la evitación del abuso del poder del funcionario o servidor público que no debe quebrantar los deberes de lealtad y probidad por tratarse de un delito monoofensivo. A ver, ustedes, ¿qué alternativa marcarían a esta pregunta? A ver, la mayor parte ha puesto la A, pero hay algunos colegas que han indicado la alternativa B. Vamos a ver cuál es la alternativa que estimamos la correcta. La alternativa A. Se trata de la no lesividad de intereses patrimoniales de la administración pública, así como la evitación del abuso de poder del funcionario o servidor público que no debe quebrantar los deberes de lealtad y probidad. Es un delito pluriofensivo, técnicamente duoofensivo, dos bienes jurídicos. Algunos han planteado la alternativa B, pero antes de explicarle el fundamento de la respuesta, quiero ver cuál es la respuesta que se ha afirmado en el examen de la Junta Nacional de Justicia en torno a esta pregunta, que es una pregunta del examen del año 2024. Justamente está la alternativa A. Ahora sí, vamos a explicar o vamos a sustentar la respuesta. En primer lugar, nos están indicando el bien jurídico en función a lo señalado en el Acuerdo Plenario 7/2019.
Desde la doctrina es muy debatible el enfoque del bien jurídico del delito de peculado. Hay posiciones monoofensivas y posiciones pluriofensivas. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos bienes jurídicos se vulneran simultáneamente con el delito de peculado? Algunos, desde nuestra doctrina peruana, se ha enfocado en establecer que el peculado afecta el patrimonio del Estado y punto. Por su rasgo cercano a los delitos contra el patrimonio, como es la apropiación ilícita. Y ese enfoque de solo afectar al patrimonio estatal es una descripción de un delito monoofensivo, como señala la alternativa D, en paréntesis. Pero si ustedes leen la alternativa D, ahí no se describe un delito monoofensivo, si se trata de no lesividad del interés patrimonial de la administración pública, primer bien jurídico afectado, así como la evitación del abuso de poder del funcionario o servidor público que no debe quebrantar los deberes de lealtad y de probidad. Dos bienes jurídicos. Está afectando con el peculado dos bienes jurídicos. Por lo tanto, no es un delito monoofensivo, sino pluriofensivo. Este es el defecto de la alternativa D. Lo que no sucede en la alternativa A, que en el paréntesis sí se describe un delito pluriofensivo, porque se afecta el aspecto patrimonial, la no lesividad del interés patrimonial y el aspecto funcionarial, la evitación del abuso del poder del funcionario o servidor público que no debe quebrantar los deberes de lealtad y probidad, que es una posición que yo también comparto y descrito con algunas singularidades para entender el segundo bien jurídico de corte funcionarial. Pero la posición del acuerdo plenario es justamente establecer que el peculado tiene dos niveles de vulneración, patrimonial, funcionarial, y así, de esta forma lo describe. De esta forma lo describe y sostiene que es un delito pluriofensivo con propiedad. ¿Por qué no puede ser la alternativa B? Porque aquí solamente se describe un bien jurídico, el segundo. Se trata de una evitación del abuso del poder del funcionario que no debe quebrantar los deberes de lealtad y probidad. Es el bien jurídico de corte funcionarial. Inclusive el paréntesis es equivocado, porque dice que es un delito pluriofensivo. Un rato, el pluriofensivo es cuando afecta a más de un bien jurídico, pero acá se habla solamente de uno. Y de pasada, no es el único, conforme al acuerdo plenario. No es la alternativa. Dos razones. Mal descrito, porque dice pluriofensivo, cuando se describe un solo bien jurídico. Y en segundo lugar, incompleto, porque le faltó el aspecto patrimonial, la no lesividad del interés patrimonial de la administración pública, conforme al acuerdo plenario. ¿Por qué no puede ser la alternativa C? Porque también tiene el mismo defecto. Se describe un bien jurídico. Una evitación del abuso del poder del funcionario o servidor público que no debe quebrantar los deberes de lealtad y probidad. Se trata de un delito supraindividual. Efectivamente, supraindividual es un bien jurídico no individual, no particular, sino que corresponde a un interés generalizado, ya sea por la sociedad o por el Estado. Pero esto es insuficiente. En conclusión, la alternativa A describe un delito pluriofensivo, técnicamente duoofensivo, porque afecta dos bienes jurídicos, uno de aspecto patrimonial y otro de aspecto funcionarial. La alternativa B, que algunos han señalado, es una respuesta, digámosle, incompleta, porque debió haber dicho el otro bien jurídico, el del aspecto patrimonial. Esto solamente se limita al aspecto funcionarial. Pasemos a la siguiente pregunta. Vamos ahora a ver el aspecto de la pena, en atención al caso que hemos leído anteriormente. Respecto de la circunstancia agravante prevista en el artículo 46A del Código Penal, para el caso de autos, conforme a este dispositivo, sí resulta aplicable la circunstancia cualificada agravada por la condición del sujeto activo. Alternativa B. Para el caso de autos, conforme a este dispositivo legal, no resulta aplicable la circunstancia especial agravada por condición del sujeto activo, o sea, una respuesta contraria a la A. Alternativa C. Para el caso de autos, conforme a este dispositivo legal, sí resulta aplicable la circunstancia
especial agravada por condición del sujeto activo. Alternativa D. Para el caso de autos, conforme a este dispositivo legal, no resulta aplicable la circunstancia cualificada agravada por condición del sujeto activo. ¿Qué alternativa marcarían ustedes? Y se debe el desorden por las terminologías. Miren ustedes, circunstancia cualificada agravada y circunstancia especial agravada. Este término distingue la forma de circunstancia y genera, digamos, una especie de pregunta capciosa. Y ahorita lo vamos a resolver. Por eso es una recomendación tratar de leer pausadamente la respuesta. Porque a primera impresión, no, parece que esto es igual a esto y esto es igual a esto. No. Miren la terminología. Circunstancia cualificada agravada. Circunstancia especial agravada. Y acá se habla de circunstancia agravante. Esto es algo necesariamente relevante entender para comprender cuál es la respuesta. Y a ver, la respuesta sería la alternativa D. Y ahorita vamos a ver, en el examen de la Junta Nacional de Justicia, se subraya la alternativa de una pregunta también del año pasado, en la convocatoria que hizo la Junta Nacional de Justicia. Y creo que una colega ha invocado la D, ¿no? Sí, una colega ha invocado la D. Bueno, la colega Natalie y el colega Ramón dijeron la D. Ok. Y ahora el mundo se pregunta, ¿por qué la D? ¿Por qué la D? A ver, partamos de los siguientes. Cuando se trate de la pena de inhabilitación, el peculado, que está en el artículo 387, tiene tres penas conjuntas. La pena privativa de libertad, la pena de inhabilitación y la pena de multa. Estas tres penas responden, como dije en la descripción de los delitos de infracción del deber, el fundamento de la pena reside en la infracción del deber que incurre el sujeto activo, en su cualidad, en eso reside. También entendamos lo siguiente, el caso, cuando yo les describí de peculado, era un caso que se agravaba, se cualificaba por la condición del bien público. Acuérdense, yo les subrayé, se cualificaba por la condición del bien público, bienes asistenciales de servicios sociales. Entonces estamos ante un peculado agravado. Un peculado agravado. Si es un peculado agravado, entonces el delito de infracción de deber no es propio, es impropio. Se cualifica la agravante por la condición especial. Mejor dicho, me corrijo en el término para no generar confusión, se cualifica la agravante por la cualificación del deber infringido. Creo que ese es el término, mejor, para no generar confusión. Entonces, la pena de inhabilitación responde a una cualificación agravada del sujeto activo. Ok, el peculado en el artículo 387 tiene la pena de inhabilitación. Tiene la pena de inhabilitación por una cualificación del sujeto activo en una modalidad agravada. Cualificación agravada. Cualificación agravada. Ya van dos alternativas. No es una especial agravada, sino es una cualificación agravada, porque estamos ante un tipo de infracción de deber impropio, un peculado agravado. Recuerden el caso. Ahora bien, ¿por qué la D dice no se aplica el 46A? ¿Por qué? Porque el artículo 46A está destinado para aquellos tipos penales, o mejor dicho, para aquellos tipos de infracción de deber impropio que no tienen en su repertorio de penas la inhabilitación. Cuando usted tiene un delito de infracción de deber impropio, ejemplo, una modalidad de secuestro agravado cometido por un empleado público. Otro ejemplo, una modalidad agravada de tráfico ilícito de drogas en la que participa un empleado público. Creo que esos ejemplos, inclusive puedo agregar otro más.
una modalidad agravada de delito de usurpación de tierras cometidos por un empleado público. No son delitos funcionariales, ¿eh? No están dentro de los delitos contra la administración pública, están en delitos comunes o delitos de dominio, pero en las modalidades agravadas, donde sí puede encontrar usted tipo de infracción de deber impropio. A esos delitos está destinado el artículo 46A. Porque ahí no vas a encontrar inhabilitación, como si la encontramos en el peculado. Entonces, el 46A está destinado a invocar la pena de inhabilitación frente a circunstancias agravantes cualificadas por la condición especial del sujeto activo. Déjenme leer, después de esta explicación, el último párrafo del artículo 46A. No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo, la inhabilitación, cuando la circunstancia agravante, cualificación agravada, esté prevista al sancionar el tipo penal, como pasa con el peculado agravado. La circunstancia agravante sí está, pues. En el peculado sí está, y está prevista en su tipo penal. La circunstancia, cualificación agravante del sujeto activo está en el peculado agravado. Y por consiguiente, no necesitamos invocar la inhabilitación, más aún cuando el peculado tiene su propia inhabilitación. No necesitamos el 46A, ya está en el tipo de peculado agravado. Por eso se dice, en el caso de autos, conforme al 46A, no resulta aplicable esa circunstancia cualificada agravada por la condición del sujeto activo. Simple y llanamente eso. Con ello, de plano, tanto la B y la C no se aplican, y en la A se dice lo contrario, sí resulta aplicable. Entiendo que es un tema punitivo, pero a mí me gustaría que ustedes se queden con esta reflexión. 46A del Código Penal habla de inhabilitación, y esta se aplica cuando en tipos penales, como los tipos de infracción de deber impropios, que ya di como 4 ejemplos, no se establece la inhabilitación como pena. Esa es la reflexión que quiero que entiendan ustedes. Y con eso, pues, evidentemente, se resuelve el problema. Ustedes me dirán, pero profesor, yo no entiendo esto de la circunstancia especial y cualificada. Lo que sucede, si ustedes revisan el caso, se habla de una circunstancia agravante en la descripción del peculado. Y es un peculado agravado. No es un peculado básico. Si fuera un peculado básico, no se olviden, es un delito de infracción de deber propio. Pero este caso no es un peculado básico, es un peculado agravado, un delito de infracción de deber impropio. Y aquí hablamos de circunstancias cualificadas agravadas. Eso quiero que lo subrayen muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas preguntas de cohecho. Ahí está. Vamos a hablar de unas preguntas de cohecho. Y vamos a leer este siguiente caso. Por resolución administrativa del 29 de marzo del 2023, el presidente de la Corte Superior de Justicia Universal designó a Luis como juez supernumerario del Juzgado de Familia a partir del 1 de abril del 2023. En atención a las funciones, tomó conocimiento de varias causas, entre ellas el expediente promovido por Carlos por tenencia de menor, quien con fecha 14 de julio del 2023 se dirigió al despacho de Luis con la finalidad de conversar sobre el apoyo que este último le otorgaría en el proceso sobre tenencia de menor. El mismo día, ambos se contactaron y acordaron encontrarse en un café. En este lugar, el segundo de los mencionados le dijo que la pretensión no procedería en atención a la edad del menor. Subrayemos este dato, que la pretensión no procedería en atención a la edad del menor. Sin embargo, este manifestó que le ayudaría y le solicitó la suma de 2.000 nuevos soles. El requerimiento fue aceptado por Carlos, quien le hizo la entrega de 500 soles y pactaron para otra ocasión abonarle el saldo pendiente. Algunos datos que subrayar en este caso, cuando hablamos de cohecho. Por un lado, está el empleado público, quien tiene el vínculo de una función pública que le interesa al que está al otro lado, el particular o extraneus. El extraneus quiere que esa función pública se ejecute en atención a sus propios intereses. Y el empleado público, quien tiene el dominio funcionarial de esa función pública,
espera explotarlo por sus intereses subrepticios o particulares. En otras palabras, la coima. Si particular, tú me das una coima, yo puedo hacer de la función pública que está a mi cargo lo que tú consideres. Entonces, ustedes deben identificar al funcionario público y deben identificar al particular. Cohechante y cohechador. Tradicionalmente, en la doctrina, y también se ha establecido en los humillados que ha dado las legislaciones, las leyes, con tantas modificaciones que tiene el capítulo de cohecho, se le ha asignado los títulos de cohecho pasivo y cohecho activo. Cohecho pasivo para el empleado público y cohecho activo para el particular. Es una definición clásica y tradicional del legislador y de la doctrina nacional que la Junta lo asume, pero particularmente yo no concuerdo con esa clasificación. Lo explicaré en el diplomado de delitos contra la administración pública y les fundamentaré por qué, cuáles son mis razones para no estar de acuerdo. Pero yo quiero que ustedes se concentren en esta definición, porque así está establecido en el sumillado del articulado, así lo ha ratificado la ley y la Junta Nacional de Justicia evidentemente asume esa clasificación. Cohecho pasivo lo comete el empleado público. Cohecho activo lo comete el particular, el extraneus, ¿no? Y en el cohecho pasivo y en el cohecho activo hay una segunda diferenciación. Cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo propio e impropio. ¿Y en qué se distingue eso de propio e impropio? De la función pública que se espera o que el particular espera que se realice a su favor. Si es una función pública acorde a ley, cohecho pasivo e impropio. Si es una función pública que quebranta una ley, evidentemente por acción o omisión, cohecho pasivo propio. Cuando el cohecho implica que el funcionario público quebrante sus deberes, cohecho pasivo propio, propiedad delictiva. Pero si la coima es simplemente, el soborno es simplemente para apoyar una realización correcta de la ley, eso también es cohecho, pues. Eso también es cohecho, ¿no? Ese es cohecho pasivo o cohecho activo impropio. Acuérdense esta diferenciación. Y es que, como ustedes verán, este caso no me afirma la segunda característica, porque dice, ambos se contactaron y acordaron encontrarse en un café. En este lugar, el segundo de los mencionados le dijo, el segundo le dijo que la pretensión no procedería, es su parecer, en atención a la edad del menor. Ojo, miren, yo no voy a adelantar alguna respuesta, pero miren esta expresión, que va a ser contundente al momento de definir las respuestas. Miren la pregunta y miren la afirmación. ¿Ustedes podrán con esa afirmación definir si estamos ante un cohecho propio o impropio? Lo dejo a su criterio. Vamos a las preguntas. Pregunta número 7. Luis ha cometido el delito de cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, cohecho pasivo genérico o cohecho pasivo propio. ¿Qué respuesta brindan ustedes? Veamos al caso. Hay dos personas, Carlos y Luis. El empleado público es Luis. Condición, juez. Particular, Carlos. Carlos, el segundo. Carlos le dice a Luis, la pretensión que él formuló no procedería en atención a la edad del menor. Es lo que dice Carlos. Es lo que dice Carlos. Luis no afirma el caso si esa pretensión es acorde o no acorde a la ley. No me dice el dato. Ojo, este es un tema de trampa, de análisis, pero identifiquemos esos puntos. Entonces, la pregunta está relacionada en Luis. Y si estamos hablando de Luis, o sea, estamos hablando del juez. Y si estamos hablando del juez, evidentemente el cohecho no puede ser activo. Tiene que ser un cohecho pasivo. Al cohecho activo también se le denomina cohecho genérico. Yo lo denomino cohecho generalizado. Por lo tanto, la C de plano está descartado porque es una contrariedad, ¿no?
no hay cohecho pasivo genérico. El cohecho pasivo no es genérico. El cohecho activo es genérico. Por lo pronto, no va la C. Nos queda la alternativa A, B y D. Vamos a ver cuál es la alternativa. La B. Creo que hay un colega que dijo la B. Sí. Ya, a ver. La B. Vamos a ver qué dice la Junta Nacional de Justicia. Véanla. La B. Al aula. Examen del año pasado. A ver, un ratito. ¿Y por qué no es la D? ¿Por qué no es la D? Y yo les pregunto a ustedes, ¿y por qué no es la A? Porque la pregunta, el caso, no me afirma que el deber, la función pública del juez, califica como quebrantador o no de la ley. Es el parecer de Carlos. Otra cosa sería si hubiera omitido esta referencia. El segundo de los mencionados le dijo, si de frente se hubiera dicho, la pretensión no procede en atención a la edad del menor y no el parecer de uno de ellos, entonces yo sí marcaría la D. Porque es una función que no está acorde con la ley, pero es un parecer del particular. Y por eso es que la Junta Nacional de Justicia no te pone la D. ¿Y por qué te pone la B? Porque en la lista de delitos de cohecho, cuando lo comete un fiscal, un juez, un secretario judicial, eso corresponde a un cohecho pasivo específico. Del ámbito de empleados públicos hay un tipo penal especial, que si lo comete este tipo de funcionarios públicos, se califica el cohecho pasivo como específico, artículo 395. Si en la generalidad de los empleados públicos lo comete el magistrado, el árbitro, el fiscal, el perito, el miembro del tribunal administrativo u otro análogo, cohecho pasivo específico, artículo 395 del Código Penal. Y aquí lo comete un juez, pues, magistrado. Por consiguiente, la respuesta más acorde es esta, porque el caso no me define contundentemente y de manera neutral que sea infringido un deber, para calificar si es propio o impropio. Vamos a la siguiente pregunta. Carlos ha cometido el delito de, aquí hay 4 alternativas, cohecho activo específico, ojo, Carlos, estamos hablando de Carlos, ya no de Luis, cohecho activo genérico, cohecho activo propio o cohecho activo impropio. ¿Qué dicen ustedes? Interesante respuesta. Y en el caso en particular, se tiene que imputar para cada partícipe un título penal propio. Lo que no pasa con la colusión. En la colusión tú tienes un tipo penal para el empleado público, pero no tienes un tipo penal para el particular. A él le tienes que imputar dentro de la colusión el título de partícipe. Pero en el cohecho, el extraneus y el intraneus tienen sus propios tipos penales, cohecho pasivo, cohecho activo, y ambos son autores, no coautores, sino autores accesorios o colaterales, como quieras entenderlo, pero cada uno con su tipo penal, por si acaso, subrayemos eso. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. La A. Caramba, casi La nadie ha dicho A. la A. Salvo No, Laura y Manuel que dijeron la A. Caramba. Son pocos, pero son, dicen en el aula. A ver, pero lo importante es comprender, entender. Vamos a ver, ¿qué nos dice el examen de la Junta Nacional de Justicia? La A. Este del año pasado incluso. Pero ¿por qué la A? Dentro de los delitos contra la administración pública, tráfico de influencias, cohecho activo o cohecho generalizado, son delitos de dominio. Son delitos de dominio. Lo puede cometer cualquiera. Cualquiera puede ser el extraneus. Puede ser el autor del cohecho activo. Son de los pocos delitos dentro de la familia de administración pública, porque la mayoría tiene estructura de delito de infracción de deber. ¿Ya? Entonces es un cohecho activo. Carlos es un particular. Carlos es un sujeto activo común. Y frente a ese panorama, todas las alternativas describen un cohecho activo. Les indiqué
que no está definido si es propio o impropio un comentario, ¿no? Entonces, por lo pronto, esta clasificación puede alguno decirme, pero doctor, Carlos ha afirmado que le hagan una función pública a su antojo, a su determinación. Sí, pero aquí podría que, como no hay un dato neutral que reafirme que lo que pide Carlos es una función pública contraria a ley, yo no me atrevo a marcar ninguna de las alternativas. Me voy a lo concreto. Así como hay un cohecho pasivo específico, también hay un cohecho activo específico. Y es el artículo 398. El que bajo cualquier modalidad, cualquiera, ¿no? El que, cualquiera, ofrece, da, promete, donativo, ventaja, beneficio, a un magistrado. Ahí está pues el cohecho activo específico. Carlos le ofrece o le entrega, porque le adelantó 500 soles, un donativo, un dinero, a un magistrado, Luis el juez. Pero ¿y por qué no es la B? Porque en realidad podría ser la B porque es un cohecho activo genérico, pero hay un dato más pues que te da el caso. No se da a cualquier empleado público, se le da a un juez. Porque si se le hubiera dado a cualquier empleado público, sería el cohecho activo genérico. Y usted invoca el artículo 397 del Código Penal. Pero hay una modalidad concreta, específica, de qué empleado público, entre comillas, se ha de corromper. Si fuera magistrado, si fuera fiscal, perito o árbitro, a quien se le corrompe, cohecho activo específico. 398 del Código Penal. Es un tema importante que ustedes deben subrayar. Tenemos los cohechos propios, perdón, los cohechos pasivos, cohechos activos, cuando se trate de cualquier empleado público. Pero el Código Penal criminaliza y acrecenta la pena cuando la coima o el soborno lo pide o lo recibe funcionarios específicos como son el magistrado, el fiscal, el árbitro. Bueno, hay una discusión si el árbitro debe formar parte de los empleados públicos. Un tema aparte que desarrollaré en el Diplomado de Delitos contra la Administración Pública, miembros del Tribunal Administrativo, entre otros. Alternativa A, que coincide con lo señalado en el examen de la Junta Nacional de Justicia del año 2024. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Pasamos una pregunta más y nos vamos al receso. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta de caso. El 5 de abril del 2021, en el marco de una auditoría a la empresa Textiles Global, se identificó que ésta había estado importando productos mediante la presentación de facturas falsas que mostraban valores reducidos para evadir el pago total de impuestos. Esta práctica se realizó en complicidad con un funcionario de aduanas que ayudaba a alterar los documentos oficiales para reflejar un menor valor de las mercancías importadas. Entonces, tienes por un lado a una empresa Textiles Global. El ámbito es justamente un tema de pago de impuestos, ¿no? Y tienes por otro lado un funcionario de aduanas de una labor de exportación. La manipulación de los registros de entrada permitió a la empresa pagar menos impuestos de los debidos durante 2017, 2018 y 2019, afectando significativamente la recaudación fiscal. Tras la auditoría, la SUNAT emitió el informe de auditoría 456-2021 del 10 de abril del 2021, en el que ha determinado el monto del perjuicio fiscal, así como ha documentado todos los hallazgos y evidencias de la conducta de la empresa, así como del funcionario de aduanas. Otro ámbito de cohecho en el desarrollo, en el contexto de un proceso de exportación de bienes, ¿no? Y el pago de impuestos aduaneros. Veamos la siguiente pregunta. Sobre los delitos que estarían cometiendo tanto la empresa, creo que esta pregunta está relacionada a un comentario de uno de sus colegas. Miren, que se me ha anticipado a la pregunta. Sobre los delitos que estarían cometiendo tanto la empresa como el funcionario, acá están las alternativas: cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico y defraudación de rentas de aduanas,
cohecho pasivo impropio, cohecho activo específico y receptación aduanera, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y defraudación de rentas de aduanas, cohecho pasivo propio, cohecho activo específico y receptación aduanera. Antes que digan sus respuestas, voy a subrayar un dato que se diferencia del otro caso. En el otro caso, el extraneus es quien tenía una idea sobre la función pública que estaba destinada a ser corrompida. Aquí no dicen el parecer de una de las partes. El caso te afirma una función pública. No es un parecer de cualquiera de las partes, sino te afirma. Mire cómo se afirma. La manipulación de los registros de entrada permitió a la empresa pagar menos impuestos. Miren, la diferencia de los casos, para que ustedes entiendan, porque te puede venir un caso de esta magnitud. La pregunta te está afirmando qué es lo que el particular espera que realice el funcionario público. Manipulación de los registros de entrada. Importante este dato para que distinguen el tipo de cohecho. A diferencia del otro caso, donde es el parecer del particular, aquí ya el caso te está afirmando la función pública esperada. Con este detalle, ¿qué alternativa ponen ustedes? A ver, veamos la respuesta a la pregunta. Sama dice la A, ya todos ahora están diciendo la A. Bueno, también dijeron la C. Sí. También dijeron la C. También dijeron la C. También está bien debatible, porque justamente la distinción de la A y la C estriba en que si se trata de un cohecho pasivo impropio o propio. La alternativa que nosotros consideramos es la C, y es la que también establece la Junta Nacional de Justicia en la convocatoria 2024. Y por eso previamente les di un tips, ¿no? En este caso, sí se afirma la función pública de manera neutral. No es un parecer del particular ni del funcionario. Manipular los registros de entrada. ¿Por parte de quién? Evidentemente del funcionario de aduanas. Y eso es lo que espera la empresa, que valide, ¿no? Valide o ratifique o garantice que así se vaya a dar, que así se vaya a establecer por parte del funcionario de aduanas. Esa función pública es contraria a ley. Y como es una función pública contraria a ley, no cabe duda que es un cohecho pasivo propio. Un cohecho pasivo propio. Un cohecho pasivo en torno a qué? Lo voy a leer de la propia ley, porque después le voy a responder el comentario que han hecho dos colegas. Un cohecho pasivo que importa evidentemente que se está violando las obligaciones de la función pública. Cohecho pasivo propio. Y por eso no hablamos de cohecho pasivo impropio, porque el funcionario de aduanas va a realizar una función pública quebrantando su deber funcionarial. Si el funcionario de aduanas es premiado con un soborno para acatar o ejecutar funciones propias de su rango, eso será un cohecho pasivo impropio, lo cual no sucede en este caso. No cabe duda que estamos en un cohecho activo genérico, porque el empleado público corrompido no es un magistrado, no es un juez, no es un miembro del Tribunal Constitucional, no es un árbitro, entre otras palabras. Y se trata, no cabe duda, de una defraudación de rentas aduaneras porque se declara falsamente ingresos o importes de impuestos aduaneros que no corresponde con la realidad. Por eso es relevante que ustedes tomen en cuenta la diferenciación de propio e impropio. Algunos colegas en un comentario han dicho si el cohecho activo genérico tiene modalidad propia o impropia. Desde la doctrina no cabe duda que sí lo hay. No cabe duda que doctrinariamente sí lo hay. Y algunos, por decir la mayor parte, lo interpreta cuando dice realice u omita actos en violación de sus obligaciones, ¿no? Y más adelante, cuando dice realice, omite actos propios del cargo o empleo sin faltar a sus obligaciones. El primer párrafo, entiéndase usted como cohecho activo propio, y el segundo párrafo, entiéndalo como hecho activo impropio en un cohecho activo. Lo mismo se corresponde con la modalidad específica. Con ello creo que ya hemos respondido a la pregunta número 9, conforme está señalado en el examen de la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, profesor.
Hemos llegado a la mitad de esta sesión, así que nos vamos a dar un receso de 5 minutos y retomamos con la segunda parte de esta.